naturaleza extraterrestre, sino que se trataba de un globo meteorológico. Y esto fue lo que sucedió cuando se llevaron todo los restos. Y entonces fue cuando tuvimos la Fuerza Aérea que se llevaba los restos del ovni. Y pues en la parte inferior se podría ver un comentario donde dice que el incidente se reportó. Sin embargo, también dice que él sabe cómo es hubo artículos durante un solo día donde se decía que se había encontrado restos de un platillo volador cerca de Nuevo México, o que había un disco volador en el aire, y esto fue lo que se mencionó en otras partes. Bueno, aquí tenemos la base aérea de Roswell. Esto está en Nuevo México. Es el área militar, y la calle principal que vemos hasta en las partes superiores es lo que lleva al sitio principal, y el área del incidente es lo que se encuentra en el área noroccidental. Y como pueden ver, este campo de Roswell es lo que podemos observar desde esta fotografía que nos da una vista completa. Aquí están todos los aviones B-29. Era la misión principal que estaba desarrollando en ese momento para en cuanto al espacio. Aquí el B-29 más famoso fue el Enola Gay, y aquí es lo que podemos observar. Esa fue la nave el avión más bien que lanzó la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, que dio fin a la Segunda Guerra Mundial, y ese sigue siendo el avión que se utilizaría para lanzar este tipo de bombas en caso de alguna guerra. Y bueno, esta fotografía se tomó en el 1946 para algunas operaciones en el Pacífico, pero entonces para creer que se tenía un globo meteorológico en lugar de un platillo volador, entonces era que se hubiese tenido que tener este globo meteorológico que tenía que estar chocando junto con otro artefacto para poder generar el impacto que se generó. Y obviamente la gente, la bomba atómica que se detonó en esa época fue la única bomba que se conocía en todo el mundo, y nadie incluso podría decir de qué se trataba, porque solo había una bomba y fuera que se detonó. Y bueno, Don y yo generamos este escenario para entender qué es lo que había pasado en Roswell en 1947. Y en esto estábamos, y bueno, me encantaría que este puntero funcionara. Vemos ahí 3 sitios que se resaltan. Por un lado tenemos una zona donde explotó el platillo y fue lo que hizo que cayeran los desechos en el área de Roswell. También tenemos otra zona que es donde se encontró el cuerpo principal, es donde pensamos incluso que los ocupantes cayeron cuando explotó el objeto volador, y ahí fue donde encontramos todos los cuerpos. Y otro sitio es donde el resto del objeto volador se encontró. Está en la parte norte de Roswell. Pensamos que hubo alrededor de 5 cuerpos, 4 muertos y uno que seguía con vida después de la explosión o del choque que se dio. Lo que van a ver esta noche, más adelante, en las transparencias, es uno de los cuerpos que creemos que se recuperó de la zona del impacto, que es la zona más cercana a Roswell. Vemos aquí una fotografía del general Marceau, y es un coronel retirado. Y él enfatizó que él estaba a cargo de lo que pasó en Roswell, y primero se le informó a
cerca del choque, y él no nada más envió a algunos hombres ahí, sino que en realidad el que envió fue el señor Marcel, y junto con los capitanes, y demostraron en ese momento que estaban muy impresionados por la rareza de los materiales que estaban encontrando y que podían observar en los materiales que se recuperaron. Marcel también mencionó, incluso antes de morir, que estaba familiarizado con todos los materiales, tanto nacionales como extranjeros, pero esos materiales eran lo que no se había producido en este planeta, y eso hacía que nosotros estemos todavía ya realizando excavaciones arqueológicas en esa zona, porque seguramente si él estuviese aquí, él nos motivaría a seguirlo haciendo en la misma zona donde él llegó a observar lo que había pasado. Y bueno, si nos quedamos con esta fotografía de Marcel, la historia del globo meteorológico funcionó perfectamente bien durante unos 40 años, por 30 años, y no fue sino hasta que Marcel empezó a hablar, cuando empezó a mencionar acerca de lo que había encontrado en 1947. Recuerden que esto fue en 1947, y él también está en la zona donde se encontraron los restos del objeto volador. Hay otros investigadores que entrevistaron a Marcel y a otros en los años 80, cuando se publicó el primer libro acerca del incidente Roswell, y el autor es Charles Bartlett y William Moore, y muestra las entrevistas que se hicieron a unos 93 testigos. También en los años 80, por primera vez se mencionó en televisión el incidente de Roswell en un programa que se conocía como In Search of, o En Búsqueda de, algo así como un programa que hacía referencia a Viaje a las Estrellas, y mostró entonces lo que sucedió en 1947, que fue el caso Roswell, y fue así como este caso salió a la luz pública. Obviamente primero estaban con poca presencia en los medios de comunicación, pero después creció su presencia. Y después pasan 10 años, estamos ya en 1999 más o menos, cuando William Moore ya había escrito otros artículos, pero para leerlos o tener en contacto con ellos había que estar muy metido en todo lo que son los ovnis. Obviamente el público general no sabía lo que estaba pasando. Sin embargo, en septiembre de 1999, y el interés que se atrae hacia este caso. Para este momento, Schmidt ya es cuando aparece en la escena. Él es cuando se empieza a involucrar con la investigación de 1988-89, ¿cierto? Y una de las personas que él entrevistó fue Thomas DeVos, quien era general en ese momento y era la mano derecha de uno de los altos jefes. Y Thomas DeVos se retiró cuando era general, y cuando lo entrevistamos estaba en su casa en Orlando, Florida. Y él describió los eventos que sucedieron esa vez. Una vez que el coronel Blanchett envió a su jefe de inteligencia a investigar el incidente, entonces él recibió una llamada del general del Pentágono ordenando que todo lo de material se enviase directamente a la ciudad de Washington DC. Esto fue en la tarde de un domingo, que era 6 de julio, cuando fue el incidente. Es decir, que ahí es donde se tienen los registros reales que estaban en posición del gobierno para la noche del domingo del 6 de julio. Recuerden que la noticia, cuando apareció en los periódicos, no salió sino hasta el martes, cuando ya era el 8 de julio. Es decir, que hubo una sobrereacción, ¿no? Porque hubo 2 días para crear una historia. Era un engaño solamente. Es decir, que estaba en otras fotografías donde estaba enviando información a J.J. Jameson, y
después decía que ellos habían sustituido el globo meteorológico llevándose el material real. Aquí podemos ver a Don Schmidt con Thomas en Florida. ¿En qué año? En los años 90. Y ya hace tiempo que se murió, pero Don lo entrevistó en ese momento. Y después, en 1991, Don trabajó en conjunto en favor del libro que realmente sacó a la superficie el caso de Roswell, en donde se entrevistó a un gran número de testigos. Se convirtió en uno de los libros más vendidos y contenía mucha más información, ya que hubo más testigos de aquellos que estuvieron presentes en el libro anterior. Esta es una fotografía de uno de los congresistas, Steven Schiff, de Nuevo México. Y un año después de el incidente de Roswell, empezó a decir que había testigos reales que empezaron a enviar cartas a los congresistas. En otras palabras, les pregunta. Les pedían que fuesen los representantes del Congreso para hacer que los archivos reales se liberasen. Y algo muy importante de todas las veces que nos hemos reunido con él, tanto en Washington como en sus oficinas en Albuquerque, Nuevo México, es que siempre recibía órdenes tanto del Pentágono como de Washington, y les enviaba cartas a los secretarios de defensa, y todas estas cartas eran ignoradas. Y él siempre le pedía al general de la Defensa Nacional para que liberase los registros del caso Roswell. Y como habíamos mencionado, Roswell era la base más estratégica y más segura en aquel momento, puesto que ahí es donde se albergaba la bomba nuclear. Y ahí todas las transmisiones, todos los mensajes, todos los la información se consideraba como de secreto de alta prioridad, y por ende se salvaguardaban. Por ende, el requerir o solicitar toda la información de la inteligencia militar por parte de los civiles no se podía dar, y por ende todos los registros reales de esa época se destruyeron. Pero nos dimos cuenta que realmente nos estábamos acercando a algo muy importante, algo extremadamente clasificado, incluso en ese momento que era 1992, 1993, incluso a principios de 1994, cuando la Fuerza Aérea finalmente dio una respuesta a todas las cartas. Este es el informe final de esta agencia gubernamental, y donde se dice que todos los documentos de la zona Roswell se destruyeron, pertenecientes sobre todo a la época del 46 al 47, es decir, que supuestamente se destruyó esta información. La Fuerza Aérea al mismo tiempo trató de generar otros documentos del gobierno al hacer supuestamente investigaciones en Roswell, y admitieron después que habían metido en 1947 diciendo que no era un globo meteorológico, sino que era una serie de globos meteorológicos en un proyecto que se conocía como Proyecto Model, que era para poder llegar al nivel de la atmósfera más alto para tratar e incluso ver lo que sucedía cuando se detona un dispositivo atómico. Esto se dio hasta años después, pero eso es lo que existe en los registros de aquella época. Ahora bien, en cuanto a los cuerpos que los testigos en el 47 mencionaron que había existido, todos los testigos recibían amenazas de muerte si llegaban a hablar más, y por ende la gente no pudo acercarse más. Y los testigos vieron cuerpos entre 3-4 pies de altura, pero en realidad vieron estos
dummies que se habían tirado desde grandes alturas, desde aviones y desde el espacio. Pero estos dummies son de 6 pies y en realidad no se ve como aquellos que describieron los testigos directos desde la atmósfera y que no eran cuerpos de vida extraterrestre. El New York Times, quien nunca le cree al gobierno y sobre todo al sector militar de los Estados Unidos, se publicó esta historia diciendo restos de un objeto volador en los Estados Unidos y el resto de los medios de comunicación también estuvieron dándole seguimiento al New York Times, sobre todo porque el New York Times tenía mucho prestigio en esa época, diciendo que en realidad no era un objeto volador no identificado, sino que eran restos de la Fuerza Aérea, para tratar de borrar toda evidencia acerca de estos objetos voladores no identificados. Ahora bien, el Pentágono, al cabo de 50 años de que se realizó tuvo lugar el incidente de Roswell, hubo un festival o una celebración y esto fue lo que se publicó como parte de este pináculo de información, donde se podía ver que la mayor parte de los investigadores se fueron de este sitio porque pensaron que ya no había nada que aprender de ahí. Y ahí es cuando Don Schmitt y yo nos unimos. Fue en mayo de 1999, si mal no recuerdo. Y dijimos, oye, vamos a ir a Roswell, no sabemos qué es lo que podemos encontrar, pero pues a lo mejor ya no hay nada. Sin embargo, había muchas cosas interesantes y que aprender acerca de Roswell. La siguiente diapositiva. Esta imagen me encanta, es del general Royal Rainey, que se ve muy culpable. Se ve muy, muy culpable. Y también se ve como muy incómodo. Y si recuerdan ustedes, él fue el que estuvo a cargo de la rueda de prensa en 1947. Y como pueden ver, él tiene algo en su mano. Fuimos los primeros que darnos cuenta que el general tiene algo en su mano. Eso quiere decir y que aparecen otras fotografías así, con algo en la mano, donde le envía un telegrama al señor Johnson. Y en esta toma en particular vemos la parte frontal, es decir, que se ve todo el texto que está visible en este telegrama. Y en 1990 nos dimos cuenta que los negativos originales estaban disponibles. Entonces pensamos que con las computadoras, tecnología, a lo mejor podíamos leer lo que estaba ahí. Y suponiendo eso, nos dimos cuenta que era una información acerca del globo meteorológico. Jamás pensamos que pudiese estar relacionado con el evento real. Sin embargo, alguien del laboratorio meteorológico empezaron a utilizar tecnologías para poder ver qué es lo que se veía en este mensaje, y así fue como pudimos ver que había información acerca del globo meteorológico. Y conforme las tecnologías mejoran, tal vez en un futuro podamos saber qué es lo que realmente está escrito en este mensaje. Esta es parte de ese telegrama con tecnologías por computadora acerca de ese mensaje que tenía este personaje, y podemos ver que cuando vemos la primera línea, podemos ver que se habla de las víctimas del choque o de la explosión, y podemos saber que los globos meteorológicos no tienen víctimas, que no hay gente que vaya ahí. Así que esto tiene que ser otra cosa que no sea un globo meteorológico, es decir, algo que realmente se estrelló. El primer libro que Don y yo publicamos salió en 2007,
que se conoce como Witness to Roswell o Testigos de Roswell. Y es el libro más vendido acerca de ovnis entre el 2007 y 2008. Y la segunda edición salió 2 años después, en el 2009, y se sigue vendiendo. Ahora bien, como parte de nuestra investigación en el libro, hablamos acerca de muchas confesiones. Aquí tenemos como el testimonio de Carlin Green, quien es Walter Hub, quien era el oficial que daba información al público, quien era el encargado de dar toda información a los medios de comunicación acerca de Roswell en 1947. Siempre pensamos que él sabía mucho más de lo que había pasado en Roswell, de aquello que había mencionado en el comunicado de prensa. Aquí podemos ver la oficina de prensa. Vemos a Edward Gregory y Dixie, que está del lado derecho. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos a Walter en el 2000, como vemos una persona que trabajó mucho en esa época. Él firmó un reporte en el 2002, murió en el 2005, y él dice en sus últimas palabras que él vio cuerpos a Bill Brazel. Bill Brazel Jr. es el hijo de Mark Brazel, y él fue el que acabó de hacer la limpieza de todas las operaciones. Entonces él, básicamente, después de todas las lluvias que se dieron esos días, él recuperó las piezas que quedaban de los restos del objeto volador y que se habían quedado en el desierto, y cometió el error de mencionar que tenía así como rasguños, y un capitán junto con unos oficiales le pidieron que diese toda la evidencia física que se había llevado del lugar. Y eso fue 2 años después de la incidente. Es decir, que el ejército seguía trabajando en este caso. ¿Por qué? Porque no se trataba de un globo meteorológico, y le daba atención o seguimiento a todos los testigos directos. Y obviamente estaban todavía preocupados por los cuerpos o por los testigos que los habían visto. Y bueno, aquí estamos nosotros haciendo excavaciones arqueológicas del 2002. Como pueden ver, son exploraciones científicas. La siguiente. Del área 51. Ahí tenemos todos los registros, todos los escenarios. Lo publicamos este libro en el 2013 y fue el libro más vendido en Amazon. Es la categoría de astronomía y ciencias del espacio, y nos dio mucho gusto que se haya vendido mucho. La siguiente. La siguiente, por favor. Esta es la concepción de los años 30 y 40 acerca de los Buck Rogers, y se reían de cómo podían ser estos extraterrestres. Esta es una serie de Flash Gordon, donde tenemos aquí a estos personajes de esta serie de televisión que eran como extraterrestres, pero se veían muy humanos. Aquí tenemos este cómic que también hace referencia a los extraterrestres. Sabemos esta historia. Murió ya cuando empezamos a trabajar en este caso y obtuvimos la información de su hijo Frankie. Frankie, cuando llegó a su casa y le dijo: papá, ¿cómo se veían las criaturas? Y dijo: bueno, así como un niño envuelto. Estos son este tipo de animalitos, pero para los sureños es un tipo de grillo o de chapulín que está en los cultivos de papas. Y de esto estaba hablando cuando le contó a su hijo lo que había pasado.
lado, pero en realidad estaba hablando acerca de la cabeza, de lo que hay en la parte superior de la cabeza. ¿Ven esos puntitos negros? Bueno, eso hace pensar a la gente, a los niños, que son muy pequeños antes de que se hayan sellado bien los huesos de la cabeza de los bebés. Y esa es la razón por la cual a este insecto lo conocen como niño envuelto. Con cara de niño. Y durante la descripción que le dio ese bombero a su hijo, le dijo, bueno, así es como se veían los cuerpos. Don, a lo mejor tú puedes hablar acerca de este insecto, acerca de a lo mejor cómo se veían los alienígenas de Roswell, y eso fue lo que obtuvimos, sobre todo de los testigos. Aquí pueden ver en diferentes formas, en cuerpos delgados, como un tipo de uniforme espacial. Y recuerden que esto se había dibujado alrededor de hace unos 8 años. Pero cuando vean lo que vamos a mostrarles más adelante en las transparencias, van a ver que no estamos muy alejados acerca de los cuerpos que se vieron en Roswell. Esta es la última diapositiva. Don y yo hemos escrito otro libro acerca de Roswell, específicamente para público de habla española. No es una reimpresión de otros libros, sino que en español, sino que lo hicimos pensando de manera específica para el mundo hispanohablante. Muchas gracias. Un par de preguntas para ustedes. ¿Cuántos de los testigos que ustedes entrevistaron vieron los cuerpos? Con base en los testimonios que tenemos, todos nos hablan solamente de los cuerpos. No los numeran exactamente, de manera exacta, como a la gente le gustaría, pero mencionan que se los llevaron a camiones o a carros, y incluso hubo gente a la que le dijeron que se tapara los ojos para que no viera que estaba ahí. Otros testimonios sugieren que los testigos que llegaban a hablar eran los que habían visto los cuerpos, ¿no? Porque por ejemplo, cuando se hablaba de los materiales se decía si se había diseñado aquí o no, pero cuando se hablaba de criaturas, sobre todo de criaturas, que era el término que se les daba, la gente les daba así como un libro de estudios psiquiátricos, y a la gente la metía en hospitales psiquiátricos, y decían, claro, viste criaturas, ¿no? La gente no hablaba acerca de alienígenas, sino que de criaturas verdes, sino que hablaban de hombrecitos, de personas bajas, sobre todo porque el color de piel era como grisáceo, como verduzco, mientras que otros testigos saben que se cambió la historia del globo meteorológico, y eso incluso lo hicieron los americanos. Y cuando alguien le decía, oye, ¿qué pasa acerca de los hombrecitos verdes? Y dijeron, oye, no eran verdes, ¿Y a dónde se llevaron los cuerpos? Los cuerpos se llevaron a Wright Field, a una base aérea de estudios acerca del espacio exterior. Bueno, originalmente se llevaron de Roswell, del sitio de explosión, al hangar principal, que sigue estando ahí todavía, el hangar 423. Todos los restos, como los cuerpos, se llevaron al hangar principal, y los materiales se enviaron a otras zonas, mientras que los cuerpos se llevaron a un hospital de la base militar para empezar con la autopsia que era necesario. Y yo entiendo que había uno vivo, una persona,
Y sí, esa historia de que había uno vivo genera más confusión porque pensamos que no se lo llevaron luego a una base militar, sino lo dejaron en Roswell mientras se curaba. Y pensamos que al cabo de un año sí estaba en Wright Field. Y entiendo que hubo 2 lugares donde se encontraron cuerpos, sí, de las 3 zonas donde hubo restos, se encontraron cuerpos en 2 zonas. Una estaba a 2 millas del área principal de Roswell. Hubo 2 cuerpos juntos que se murieron cuando cayeron debido a la explosión, y otros 3 ocupantes que siguieron con el objeto volador y acabaron 3 millas al norte de Roswell. 2 murieron y el otro seguía con vida cuando los bomberos llegaron, y por ende hay un bombero que lo vio caminando. Entonces hubo como 2 sitios de impacto, uno que llegó cerca al sur de la propiedad y el otro al norte, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan lejos estaba de uno del otro? ¿Cuántas millas? Alrededor de unas 30 millas. Y lo que nos hizo enfocarnos en Roswell es cuando empezamos a hablar con los bomberos. Sobre todo porque se enviaron bomberos y lo que nos llamó la atención es que también enviaron ahí gente, pero en realidad hubo gente que era de otra zona de Nuevo México que no tenía jurisdicción sobre Roswell, pero fueron a ver qué estaba pasando, porque así y entendemos más dónde fueron realmente los sitios de impacto conforme vamos encontrando más y más testigos. Las fotografías que vamos a ver más adelante acerca del cuerpo, ¿saben dónde se encontró? Bueno, solamente podemos especular y estamos esperando a poder compartir información con ustedes, y se cree que este cuerpo realmente estuvo involucrado en el incidente. Cuando se especula que el cuerpo viene de la zona de impacto a 30 millas al norte de Roswell. No de la zona de impacto, no de la zona donde se encontraron los cuerpos, sino realmente de la zona de impacto, que es la que se encuentra a unas 30 millas de Roswell. Y finalmente, ¿cuál ha sido la característica principal que mencionan los testigos? Sin ninguna duda es que tienen una cabeza, una cara muy larga, una boca pequeña, sin nariz, sin orejas, y un cuerpo muy delgado, y que tiene una estatura de entre 3 pies y medio y 4 pies, y que son de género masculino. Bueno, es lo que lo han mencionado algunos testigos, y el aroma también era insoportable. Muchas gracias. En las investigaciones que hemos realizado pudimos entrevistar a algunos de estos testigos. Me parece que estas declaraciones son absolutamente contundentes. Escuchemos. My dad was stationed here in Roswell and was part of the cleanup crew whenever the crash happened. And so he was actually involved in it. His last tour of duty was in Vietnam. He had part Agent Orange, which gave him cancer of the spine. So 2 weeks after we found out, he passed away. But before he passed away, my mother and I had taken him to Clovis, and they airbacked him out to El Paso, where he passed away. And as they were getting ready to put him on the gurney to load him up, he told me, he said, he always called me his baby. He said, baby, don't ever let anyone tell you that crash didn't happen. He said, it happened. I was out there, I saw the crash site, I saw the spacecraft, and I saw the brace. And the brace was in reference to the color of the skin. And 2 weeks later, he passed away.
He kept up some shoot for that long. For that long. He had spent 20, almost 26 years in the Air Force. He had the highest security clearance that Air Force gives. And he never said a word. On the day he passed away, my mother still never knew. He knew he was going to die. And it's very moving that he should have that much love for me, that he would reveal something so important. But I don't doubt it. I don't doubt it at all. You are following him now, I tell you to everything. Yes, I am. I'm trying to. Every time I tell the story, I feel that it's something that he would have wanted, that he couldn't do himself. But I always feel that he's with me. My dad was one of the soldiers in the military that went out and picked the aliens up when they crashed here in 1947. What did you find out? He told my sister and I just before he passed away, in 88 when he passed away. We never talked about it before that because the government had threatened him with his lives and threatened him with his pensions and threatened him with his family's lives. So we never talked about it until just before he passed away. What did he tell you? He said that he went out and found out the window out there that he had killed the crash site, the Social ship crash site. And the other police showed that he would be found 3 bodies. And then one checked the room, and at least one of them still alive, and brought back to the base. But he Kept that secret his whole life. He was born in 1923, and he kept that secret until 1987, 88 when he passed away. I was at the fire station the day the state police came by, and he had pieces of material. All of the firemen handled it and played with it. When they were through playing with it, I got to handle it with my buddy for a while. What did you do with it? I would wad it up in my hand and then drop it on the table. And by the time I hit the table, it was totally flat. And it was so soft that it did not wrinkle. It didn't make a noise. There was no noise, and you couldn't feel anything when it was in your hand. They tried to set it on fire with their lighters, and it wouldn't burn. And they tried to cut it with their knives, and they couldn't cut it. And they just talked about how strong it was and how it didn't wrinkle at all. No wrinkles were wadded up, and by the time I hit the table, it was like you poured water on the table. No one was afraid of it until after the government made such an issue. What happened? Everybody got afraid to talk about it because whoever knew about it got threatened. You know, they came out to our house and they threatened me, and my mother was there. She heard her threats. Now, if Daddy was threatened at the time, it wasn't at the house. Probably at the fire station, they were all cautioned. But what was actually said, I only know what was said to me. What did they say? They first tried to convince me I didn't know anything, I didn't see anything, and I didn't hear anything, and I kept insisting I did, because we were taught we couldn't lie. And when he insisted, you don't know anything at all. And he finally said, if you don't understand that you don't know anything, I'll tell you what will happen to you. He said, you know, we had 2 POW camps here during World War II. This is very shortly after World War II was over that this all happened. And he said, you're going to be taken from your parents. We'll send them to one of the POW camps. We'll send all of the kids to the other. And one was south of Roswell called Orchard Park, and the other one was in Artesia. And the Artesia camp was not actually a POW camp, it was a Japanese internment camp for the
absolutely scared to death. Before you were present, your father told you about it. He went to the place. Right. What did he see? What did he see? He said that they had gone, they thought they were going to a plane crash site. And they did go out for things like range fires and plane crashes and things like that. But he said when we got there, we found a flying saucer had crashed. And there was one that was still alive. And he was walking around, and two that were in body bags laying on the ground. And he said they were already in the bags before they got there. And the little one that was walking around and talked to them in their head. And that was a shock to all of the firemen. And he said, we talked about it, and everybody heard the same thing, although there was no sound. So it was mental telepathy, but my dad would know that, the terminology for it. Not 1950 or 47, that was. What did he tell you? What did he tell you? The little person told him, we're not going to hurt you. We don't mean anybody any harm. There's nothing we can do to help us. Because they were talking about among themselves, what can we do, what should you do? And the little person told them, there's nothing you can do to help us. He said, there's nothing you can do. And that's pretty close to the point that the military got there and told them to leave. So they left. Clothing they had on covered their body from their neck all the way down. Their hands were exposed, or his hands were exposed. More of a grayish pink than any other actual color. Now the clothing was silver, which was basically kind of the same color as the piece of material I played with. If I knew someone who doesn't believe it, that's okay. Everybody's entitled to their belief. I know what happened. In 62, or late 61, I'm not sure anymore, because it was so long ago. But I worked in the big Air Force Base command post as the Strategic Air Command. And in the back room, we had the files of the Blue Book report. And the shift from midnight to 8 in the morning was very dull, and my officer friend that I lived with took me back and showed me these files, and I pulled out the one on the Roswell crash. And there were a few pictures in there showing 3 dead aliens and 2 standing, apparently alive. I had no way of knowing that. And I looked at the pictures, I saw the pictures of the craft that they were taking. After it had come to rest on the ground. There was nothing in there to determine any size or anything with, except I read a small bit at the beginning telling the size of the aliens. They were between 3.5 and 4 foot tall. So, using that, I guess the size of the spacecraft, and that's the only thing. There was nothing around that I knew of other than sagebrush and grass and weeding stuff to go by, and it could have been any size. But I guess the spacecraft would be approximately 11 foot high and probably 35 feet across. Now, I was only guessing based on the size of the aliens. That was the only size I had, and I'll be honest with you, I regret deeply not being able to not having read the entire report, and I saw the one in my last documentary that the boys made, where they blacked out so much of the report, and there must have been a lot in there. Now, I am a firm believer that the government wants us kept quiet. The saucer existed. I saw the pictures of it. The back, well, I assume the back right-hand corner was gone. There was no way to determine if it was the front, the side, or the rear
spacecraft. This country was based on the premise that it should be an open society, and that we should not have a closed one. And here we have a government supposedly the servant of the people, and not the people being subjects of the government, the people, of course, being sovereigns and therefore over the government. We have the government keeping it secret all these many years from the people. How can we have the type of system our founders set up if the people do not know the truth? The people have to know the truth to make proper judgments. We do not live in a democracy in this country. Make sure you understand that. We live in a republic, but the republic is governed by the people, and the government is by the will of those governed. And the people have to know the truth to make the right choices. That is the whole issue. That is what it's all about. You ask the question, that's the answer. Bueno, estos fueron algunos de los testigos que confirman que los hechos en Roswell sucedieron. Ahora voy a invitar al señor Adam Dew, quien es periodista y es el hombre que ha venido investigando la procedencia de las diapositivas, las transparencias o slides que fueron encontradas en Sedona en 1998. Es una larga historia que se hará breve y que es muy importante porque aquí es donde podemos empezar a establecer la relación directa que existe precisamente con Roswell. Para empezar, que las evidencias, como él lo va a explicar y cómo, fueron fechadas de haber sido tomadas entre 1947 y 49, lo cual la sitúa directamente con el caso de Roswell, dado que no hay otro registrado en ese tiempo. Hay alguno, el caso de Aztec, sin duda. Sin embargo, el caso de Aztec nos habla de seres recuperados intactos. Y el ser que aparentemente se encuentra en las fotografías no está intacto, sino que sufrió una muerte traumática. Entonces, primero conozcamos quién es el señor Adam Dew. Adam Dew, el periodista que recibió la evidencia, graduado en periodismo por la Universidad de Northwestern, propietario fundador de VarsityTape.com, casa especializada en rodaje y edición de video para atletas de secundaria con el objetivo de lograr becas. Propietario fundador de Dew Media Incorporated, cobertura en periodismo deportivo para CBS Sports, USA Today y Yahoo. Siempre pensé que las transparencias y la historia de las transparencias le llamaría la atención a un gran público. Sin embargo, esto va más allá de mi imaginación. Con mucha humildad estoy aquí en este lugar tan histórico.
y seguramente se requiere alguien como Jaime Maussan que llegue a sus vidas para poder hacer que esto se vuelva realidad, porque no creo que nadie más lo hubiese podido hacer. Así que muchas gracias a Jaime por toda esta invitación. Conocí a Jaime por primera vez en Chicago hace alrededor de 2 años, y él predijo que íbamos a estar aquí en este momento. ¿Por qué estás aquí el día de hoy? And this is going to be the biggest event ever produced in the history of the universe. Well, I don't have the Guinness book on me, but I think Bueno, no tengo un libro Guinness conmigo, pero seguramente estamos muy cerca de ese registro. Y bueno, aquí les presento a Hilda Blair Ray. Ella es la razón por la cual todos estamos aquí reunidos esta noche. Hace 3 años un amigo se me acercó con una caja junto con muchas transparencias, 400 Kodachroma que le pertenecieron a Hilda. Esta persona es Catherine, y se dio cuenta que estaban ahí cuando estaba limpiando una garaje en Arizona, y tenía muchas cosas que iba a tirar en un basurero, y así como vestidos y máquinas de coser, y cuando ya iba a tirar la caja de transparencias decidió abrirla y empezó a verlas. people want to hear about finding the slides. That's the thing. It's sort of the origin story. It's a great story. So go ahead and walk me through finding the slides. We have a small business where we would go and we have hauling service. So people would say, come in from all this cactus removal or a barge removal or dump run. So we were called to a house in Harville, in this neighborhood down here, actually. And that's right now the bus ready to throw them all into the garbage. Get rid of them. So really, where should the slides be going? And Is that incredible that you just on pure chance that you decided to keep it? I'm not a garage sales or estate sales. I always look at little pictures and I try to always salvage. I'm a photographer and I love photography. So had I looked at them when they were, pictures of tools or something, I probably looked at them. But the first day they were out there, it was like a beautiful airplane and another one. Oh, these are really neat. So I decided to take them. Lo que ven ahí fue la zona donde Kathy piensa que se descubrieron las transparencias. No sabe exactamente la casa donde se hizo, no lleva un registro exactamente de todas las casas que visita donde trabaja, pero está segura que ese sea en la colonia o la zona. Y al cabo de unos años de haber encontrado las transparencias, las miraba de vez en cuando y incluso en un proyector, y las veía en las diferentes paredes de su casa. Y entonces tenía también fotografías de Quebec, de París, y entonces empezó a dar cuenta que muchas de las personas que estaban ahí en las fotografías le llamaban la atención. Este es Clark and Gable, o en un evento de golf. Hay muchos golfistas muy famosos, Sam Sida y Ben Hogan, del torneo de golf de 1948, más o menos. Bill Crosby también jugando un golf para juntar fondos para una caridad. Y aquí tenía fotografías de aviones que estaban relacionadas con las competencias de Ohio de 1948, y también vio hombres militares en uniforme, y al cabo de otras de transparencias, y vio que este era el general Eisenhower después del triunfo de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí cuando lo vio cuando fue a la ciudad de Kansas, a su hermano era el presidente de la Universidad de Kansas, y
esta fotografía muy inusual acerca de trailers militares. Eran estudiantes en la Universidad de Kansas, que eran todas las personas que estaban regresando a la Segunda Guerra Mundial y no tenían casas en este momento. Pero conforme empezó a ver todas las transparencias, después de haberlas visto, las puso en cajas de zapatos y pensó que las iba a almacenar ahí todas. Y después un día se le cayó una de estas cajas y de repente vio que había 2 diapositivas más que estaban envueltas en algo, estaban como escondidas en una parte, en un extremo de la caja de zapatos. Cerca del año 2000 me mudé y cuando estaba empacando, de repente and I dropped the box, and it just burned and fell apart. And I could tell it had been re-glued in some seams. I mean, it was really rickety. If this is the box, which is very similar. Okay, so like if this is the box, which is very similar because it went like this, and then you lift it up, and then there's vertical compartments. And then so, say this part wasn't here, so we're just dealing with this. It was under here, and you could see beads of glue as it fell apart. It fell apart. Obviously, it's old, and so I'm trying to fix it. And so it was actually under here. So you think she intentionally separated the box, tucked them away, and then re-glued the box together? Well, hypothetically, I would think that because they were separated and they were glued, and the box itself was glued back together. Estos 2 transparencias que estaban envueltas en una parte de la caja de zapatos es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces ella las vio, pero no sabía qué hacer con ellas, incluso sorprendió al verlas y pensó que se veía como una alienígena, pero quería saber más y había visto muchas transparencias y todas tenían el nombre de Hilda Blair, y un día se las mostró a un residente de Sedona que se llamaba Patty Swansea. Entonces, Miss Hattie, I brought some slides with me. I was wondering if you could look at them for me. And she said, oh yeah, honey, that's like Eisenhower. These are pretty, you know? And she looks and she says, oh, Hilda lived here. Sit down there. I said, you know Hilda? So she says, oh yeah, I know her. She was a pilot. And that's where she told me she was a pilot. And I was like, oh, the air show pictures, you know. And so, All making sense. Yes, all making sense. So the story started to take shape. y bueno, ahí la historia entonces ya empezó a tener como más forma, porque entonces ahí la hermana le dijo a Patty que también a Kata que ella había sido un piloto y entonces que era amiga de la esposa de Eisenhower, y ella fue la primera mujer que se graduó de la Facultad de Leyes de la Universidad y conoció a Bernard Blair y se fueron a Texas a mediados de los años 30, y ahí fue donde él tuvo mucho éxito trabajando en la industria del petróleo. Entonces, bueno, después Kate le dio las fotografías a su hermano en Chicago y se pensó que había una gran historia, y entonces él me las llevó porque yo ya sabía que ella trabajaba en algo de periodismo. Entonces lo primero que tratamos de hacer fue el tratar de leer este mensaje que estaba en la parte de atrás de las fotografías, y dijimos, bueno, si lo podemos leer se resuelve todo el misterio. Sin embargo, nos dijeron que lo que teníamos que hacer era utilizar un escáner de tambor para poder tratar de leer este cartel. Entonces tuvimos que abrir las transparencias para quitar el cartoncito que lo tenía conservando, y bueno, fue una decisión difícil de tomar, pero aquí documentamos todo el proceso que se hizo para poder realizar el estudio. It's fairly rare. I see a lot more photo come through the door. 70s, 80s, and it's much thinner. So this is the thickest photochrome I've ever scanned. This is the highest scanning quality, mainly because we scan everything at the resolution of the film itself, the grain of the film itself. I push the technology as far as I possibly can. So is that a picture of text? I'm not sure whether you're going to be able to get anything out of that. Sin embargo, no pudimos realmente ver nada de este cartel, puesto que hubo incluso otras personas que trataron de verlo, pero nadie
nadie tuvo éxito. Aquí tengo a todas las personas como David Rudiak, Donaldson por la zona, Ray Downing, que trató de hacer un análisis como el de Turín, pero en realidad nadie pudo leer nada que nos ayudase, y obviamente toda la gente seguramente nos va a ayudar en el futuro, pero que poder leer lo que dice ahí, pero no hemos logrado en este momento. Así que nuestro siguiente objetivo fue el de tratar de fechar estas transparencias, y ya pasaron muchos años desde que se las presentamos al profesor Slemos en Chicago, y él es director de un museo de la fotografía en Chicago, y también trabajó en Kodak en Rochester, en Nueva York, durante los años 50. That's the only original little question about that. You know, wow, look at that. Little creatures. I mean, they look like creatures. Like creatures from outer space. You notice that it's got these little numbers along the side that are red. That's the number. The numbers that you were talking about that you noticed, the frame numbers. See how difficult it would be to duplicate that. But they've got, they're a precise font. They're all completely authentic. I mean, there's no. When we talked about this before, I brought some of those. I've got them back here and compared them, and they're the real thing. They haven't been messed with, in other words. Haven't been altered in any way. So it'd be hard to fake. It'd be hard to fake the design of the slide, the stamps, all that other stuff on him. It'd be really, really hard to fake or duplicate that if you were trying to. The combination of things, the slides themselves, the slide holders, the slide film, the tonalities, everything else strikes me as being totally authentic. También Kodak nos recomendó que mostrásemos esas transparencias a un historiador de transparencias, pero él no quiso aparecer en la cámara, y aunque sí firmó su opinión, y dijo que esta transparencia seguramente es de los finales de los años 40, y con esto concuerda con la opinión del profesor Stemmons, y también dijo que tiene cierta laca protectora en la transparencia que Kodak descontinuó a principios de los años 60. Así que estamos seguros de que estas transparencias datan de los años 40, pero aquí viene la parte más difícil, porque si uno piensa que se tienen fotografías de un cuerpo alienígena, obviamente uno las quiere mostrar a aquel que ha visto este tipo de fotografías, y por ende nos acercamos a Tom Carey y a Don Schmidt, y sobre todo también a todos aquellos que eran testigos directos de los cuerpos, pero Tom y Don pensaron que había alguien más que podía ayudarnos a ver qué había en las transparencias. Él fue una persona que estaba en la Fuerza Aérea en estos años cuando fue el incidente, y ha hablado diferentes veces, y incluso se reunió conmigo porque hablamos con él previamente, y por ende yo no pude resistirme a mostrarle estas imágenes, y él las vio, y esta fue su reacción cuando vio por primera vez las transparencias. Then you can put something close to your ear and break us with that. All I wanted to do was God, and you could do doing something like that. This is a copy, I should say, if this is a copy, they did pretty good. All this remains went through other places from the hospital. Really got this. One of us is special. That would be the way. Y más adelante van a escuchar otra entrevista que tuve con él, le da más información, así que esto nos lleva a hablar una vez más acerca de Hilda, y sigue siendo un misterio porque la razón por la cual guardó estas dos transparencias en la
caja de zapatos, considerando que no tuvo hijos, se divorció de su esposo en los principios de los años 60 y muy poca gente la conocía del todo bien y nadie básicamente conocía a su esposo y esperamos que pronto vamos a saber más de ellos. Y la gente, tanto de manera oficial como no oficial, siempre hablaba muy bien acerca de que esta persona fue de gran inspiración. I am so glad you're doing something on her because she deserves that and she deserves that recognition because that's who she was and not many people really got to see. Is there anything that would surprise you if there's something that came out of it, in terms of the interesting thing that she's done in the past? No, not really, because she was very interesting lady. Very. And she was very thorough. She must have been just the greatest Judge Murray, because she left no stone unturned anywhere. She was opinionated, light-skinned, very interesting. There's thoughts on why she able to save those two pictures of her fine and never have them in them. I think she probably felt they were important. And maybe they were taking her slide and they were supposed to take photos there. I mean, that's the ones you treasure, right? Especially if you think it might be something Canadian from outer space. I can't see you taking a picture of that if you just think it's a child or some kind of aberration. Espero que al presentar estas transparencias a más gente quiera hablarnos acerca de los Blair, sobre todo de Bernard, del esposo de Hilda. Y bueno, después de haber mostrado este documental, recibí este correo electrónico desde Minnesota y aquí me decía que Hilda le enseñó mucho a cómo seguir sus sueños y incluso nos mandó una foto para probar que conocía a Hilda y en realidad son las escasas fotos que tenemos de Hilda y sobre todo esta persona no sabía nada acerca de los Eisenhowers, pero sí sabía que Hilda era amiga de George y Bush y de su esposa porque vivían muy cerca. Entonces Hilda estuvo cerca de muchas personas importantes en su vida, dejó un gran impacto, ayudó a que mucha gente terminase la escuela e incluso heredó todo lo que tenía la Asociación Americana de Mujeres y sigue habiendo una beca de investigación en su nombre. Y por ende, lo más importante de todo esto es que gracias a ella podemos ver la biología y la fisiología de las criaturas que les voy a mostrar más adelante. Y durante muchos años he tenido mucho problema para que la gente me quiera dar su opinión de manera fehaciente acerca de estas transparencias, porque muchos prefieren proteger sus reputaciones. Pero esta noche ustedes van a escuchar la voz de los médicos forenses, la opinión que tienen acerca de estas fotografías y verán que quien aparece en las transparencias no es humano. Muchas gracias por su atención. Tenemos un par de preguntas para ti. We have a couple of questions for you. It seems that Hilda Parece que Hilda esconde estas fotos, estas transparencias, dentro de la caja. Quizá ella ya sabía que iba a fallecer y no sabía dónde guardarlas, porque sabía que esto era parte de la historia. ¿Qué crees tú al respecto? Pero no conocí a Hilda en persona, pero yo creo que sí fue algo seguro tratar de hacer algo como esto. Claramente las escondió y es muy importante el hecho de descubrir esto. Algunos dicen, podrían ser momias, un niño, algo más. Entonces, ¿por qué no separó estas fotos? No tiene sentido. Si es algo tan simple, entonces las hubiera puesto con las demás. Pero entonces estamos totalmente seguros de que estas fotos eran de los años 40.
lo que estamos viendo esta noche es que hemos hecho todo lo que podemos hacer. E incluso lo que yo entiendo es que hay muchas personas con las que he hablado que al ver una parte, incluso meterlo en un análisis químico, nos muestra el resultado de la edad, cómo se almacenaron estas diapositivas, estas transparencias, y no sé de la fecha exacta, pero ustedes dicen que era muy amiga de Mami Eisenhower. Bueno, lo que encontramos con la señorita Patty en Sedona es que nos dijo que era amiga de Mami Eisenhower, y parece que esta pareja siempre estaba en el lugar correcto. Pasaron mucho tiempo haciendo muchas actividades, incluso muchas de las fotos muestran a la pareja como tal, muestra al presidente y muestra la Universidad de Kansas. Entonces sí, yo creo que sí hay una conexión. Tienen fotos de la Universidad de Kansas, donde el hermano de Eisenhower fue el director cuando se tomó la foto. Bueno, ellos no tenían hijos. Y yo creo que también podemos ver esto. Entonces eran muy amigos de los Eisenhower, y esto tal vez podría tener alguna conexión para poder tener alcance a esta criatura y poder tomar las fotos. Sí, pudiera ser que esta conexión ayudó a eso, y no se le dijo a nadie. Bueno, nadie que nosotros conozcamos. Tal vez alguien podría decirnos si saben de algo más. Gracias. Bueno, estamos llegando muy cerca del momento de presentarles estas imágenes y sobre todo la reconstrucción, porque vamos a ver la imagen del cadáver, pero creo que es aún más interesante ver cómo se veían en vida. Ahí es donde nos vamos realmente a sorprender. Sin embargo, antes de hacerlo, es importante escuchar al único testigo que sobrevive. Ya presentó unas palabras de Adam Dew, pero el 7 de enero de este año, junto a Adam Dew, Tom Carey, Don Smith, estuvimos en Albuquerque y realizamos la entrevista al único testigo presencial, el único hombre que estuvo ahí, vio los cuerpos, y al ver estas imágenes podría decirnos si eran reales. Finalmente es el testigo principal. Este es Eleazar Benavides. Eleazar Benavides. Eleazar era un piloto de 20 años de edad en las Fuerzas Aéreas del Ejército, apostados en el campo aéreo del Ejército de Roswell en 1947. Era un miembro del Escuadrón Aéreo 390 del Grupo 509, ubicado en Roswell en 1947. For a long time, and I was with these people, and we practiced up in the Pacific, and this is from the Strategic Air Command. This is the 8th Air Force when I got in contact with all this stuff. So when you were told to return back to duty, and then report to the 1B-29 hit, at what point did you realize that this was a big... Well, it took me a little while because of the restrictions that they were applying to the people there. You can't say what you see. You're not supposed to see what's there, and try to avoid not to see anything that you're not supposed to be involved with. And after you leave here, you haven't seen anything. So it was a give and take, This was part of our lives, We try not to. What was the first thing at the hangar that you noticed? The smell. Out of the ordinary. The smell. The smell. The smell was really unusual. It was a vomit and everything,
It was, I've been around where there was all kinds of smells. This one was very unusual. And then they like had the troops posted around the area. And then in the inside, later on, they began to put some more light, you know, to light the area, and so on. But the smell was most. I've been around when I've been gassed a few times, you know, and been around when there's unusual smells in such an area. Security in the area. We had the entrances covered, outside covered, and one of the orders that we had that no one was supposed to look through the windows from the outside into the hangar. Because you know, we had the lights there. Regular standard lights that we use for repairing aircraft and to see the various parts of the fuselage and so on, and the size and all that they're working on. And those were utilized to light the area where we had this special, what I thought it was a special equipment, you know, until I learned what it was. You know, how did you learn? The hard way. The hard way, because nobody told me anything, what actually we had there. And I wasn't supposed to tell. We went into a buddy system, you know, and we had the people on the outside. The first thing, it's strange when they put you there, and they tell you you're not supposed to know what's in there, yet you're responsible, you know. And then you're off from that particular duty. The first thing is, you haven't seen anything. I said, so. They asked us if I knew what they had in there. I said, no. But later on, we find out what it was. Because we had to take some bodies to the hospital. We took it from the hangar to the hospital, you know, and we already had somebody on the crew of this creatures already in the hospital. And the smell of the hospital was nauseating, you know. And at what point did you actually see one of the bodies? When we got in one of the gurneys, and they put one body on a hospital bed. And that's when I really got a little awareness of what we were involved with. So unusual. This was very unusual. And then Sergeant, we had well, I can tell you, I can tell you later on, but I don't want to mention names, since I have that crew that we live by. But what attracted my attention was the smell in the hospital. We had in the corridors, you know, we had the old type hospital. They resemble more, every ward had about, you can have about between 30 and 40 people, you know. And we have various wards, you know. And we have to close the hallway that led to the emergency to the rest of the hospital. They were closed because we had people stationed all over the place. How did you transport the bodies
over to the hospital? In gurneys, you know, and then what type of, did you use vehicles? What type of vehicles? the old type military ambulance. There were also munition trucks, you know, that we used to use, you know. There was nothing fancy inside because it was just, it was an empty box, let's say, but made of steel. And you had two doors that you used to shut. And there were bulletproof vehicles. And we used them for, and then some of the ambulances had a little less better accommodation than some of the other vehicles we had. But we put this people, whatever the subjects were at that particular time. And especially the ones that were moving, why they had to put on the hanger, I don't know. They put on the hanger after they faded away. They didn't resemble none of us in the military or personnel that we ever seen before. When you did they resemble anything? No. Not really different. Well, you try to resemble something from humanity. These people appeared quite strange. And one of the orders we had was don't try to see too much. So, but it was something that, since I work at double shift, it was all the personnel were wondering what in the world we were dealing with. In fact, I had some of my troops complain that they were having trouble sleeping. I said, well, take it as we go along, as we got to live with it. So again, how were they unusual? How were they different? Their height, which was approximately when they were on the gurneys, they were not too big. Their heads were unusual. How were the heads strange? Could you describe the features? Well, one of my troops mentioned, he said, well, I guess this guy didn't worry for haircuts because I don't see no hair, he said. And being that I was training, I didn't want to focus so much on what I was seeing because that way, well, you know, it bothered me because I was in the type of life that we used to live in the old days. You know, we wanted to be people that we kept a secret, you know. We kept something that we were dedicated to this kind of thing. The less we could see was much better for us because you know, occasionally somebody would pop up and they want to question you, and it was easy to confuse somebody because you didn't have to tell them too much. You know. But normal or really different? Very, very different. In what way? You see your face when you look at the mirror, you see your face. These people's faces are a little more shaped different than what we are. Their arms were a little unusual. Their elbows were very unusual. In what way? There was their features, you know, you got the human resemblance of what we are accustomed to see people. Sometimes with them without a jacket, you could see their elbows and so on. But these creatures were, shall we say, completely different. And
at least their mouth was small, but their eyes were a little more quite different than ours. You know, we have our Shem here, and then over here, this creature looks a little different. For some people, we had some people that couldn't sleep afterwards. They were worried more about this and saying, are we going to be hit from somewhere else? And then the whole thing was very unusual. Well, this one here is quite different because it's already been exposed to. The ones we've seen were this one here looked inflated, you know. You know, they have less. I thought for a while they had less ribs than what we got. Look at this. Look at this picture right here. Right here. Their arms are shorter, for one thing. From their shoulders to their hands and to their supposedly elbow. This is quite different of what a human being looked like. The appearance of their shoulders they were not like ours, like the human beings that we are accustomed to see. The neck was much shorter. The head, I think they could have made a barber nowadays quit barbering. That's the way the subject did look. He bothered for a while, you know. That's what you saw back in 1947. Part of it, yeah. When I say part of it, because this one it seems like this picture was taken way after that creature faded away. And but do the features was it pretty much? Well, don't forget that some of the ones we had that we took to the hospital, they were still bleeding back in their muscles, you know, compared to something like that. If you look at that, you can find a lot of difference of what humans actually look like. And look at his chest. Does the head resemble? Some, yeah. I say some because the one I saw had more flesh on it. And this one seems like it's been in his feet for a while. It looks pretty close. It's, if you have to smell to it, to me the resemblance is the only thing that I can tell you. The bodies were more full than what you got there. But they were about the same. When you look at them, and we had them on the, and we put them on the gurney, they look about that. And later on, when we stopped, we put them in boxes, especially the ones that were not. And then they were hauled away to wherever, offshore somewhere. And I wish I could tell you more but it looks very similar to what I saw. But the ones I saw at that particular time had a little more body than that. Just a little more body, meaning a little more fat. But aside from that, did you say that overall
Size, proportion. Proportion, and one thing they had different, if you notice more carefully, the front end of their chest, they had more bone area than we do here. You can also notice that on the picture there. Would you say the size of the head in proportion to the body? Well, it was very unusual. You probably accept or you realize that you may be the last surviving witness to seeing this, to seeing the bodies that are recovered. Well, I can give you an assurance that it looks very, very, very much to what I saw that night. Again, considering that they had more coverage on their bodies, a little more tissue. Right. And like I told you before, the only part I didn't get to see was their feet. But you got here so far is very close to what you saw. And for us that we had to sign papers, I wasn't, many of us were involved in the military with too much secrecy. You still believe you're under security oath? I still remember it. I've been told that I forget about it, but I guess my training got the better part of it. Also, very important, this picture is the only one that has really come out. And you are the only people who can tell us if this is close to what we saw, this is the picture we saw. It is very... And we do a statement about this because it's the only time that would be really ratified or certified something like this. That is why it's so important. Well, let me say it very clearly that this does resemble very, very much what I saw. With the only exception that at that particular time, some of these creatures were still alive. And like I say, why in the heck they put them in the hangar, I'll never know. That was beyond my control. Yes, I think that you people got some good evidence that I lack that you have. And I think either people have given the opportunity at that time, it could have been better for all of us to know about it. But some of the things that you all came out, I won't ask you where you got it, but they come pretty close, very, 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 very close. The only thing I want you to know, I never got to see their feet. Muy importante porque es la única persona que estuvo ahí y que podía certificar esta evidencia. Para mí era muy importante que este testigo confirmara que esta fotografía que ahora vamos a ver era la fotografía real. Vamos a ver en primer lugar, son dos fotografías. La primera es la número 9, fue tomada sin flash. La segunda con un ángulo más abierto. La segunda fotografía es la número 11, la número 10. Nadie sabe dónde está, quizás algún día va a aparecer, quizás sea la mejor de las tres. La fotografía número 11 fue tomada con flash. Las dos fotografías están ligeramente fuera de foco, ligeramente movidas, como si hubieran sido tomadas deprisa.
Es así que vamos a ver primero esta imagen por primera vez. Se exhibe a un público, aquí a ustedes y también a través de internet a todo el mundo. Nos están viendo en este momento de todo el mundo. Vamos a ver finalmente la imagen. Vamos a ver la imagen completa, por favor, Alberto. Es la imagen completa, la número 11. Como vemos, tiene la cabeza tan grande que va de un lado al otro de sus hombros. Tiene los brazos tan cortos que apenas llegan a su cintura. No tiene muñeca. Tiene apenas 5 o 6 costillas. Quizá estas costillas hayan estado unidas de lado a lado. No tiene hueso pélvico. Tiene solamente una pierna, la otra evidentemente la perdió. Como vemos, no hay una rodilla, tampoco hay un codo, no como lo tenemos los seres humanos. La posición de los ojos es muy por debajo de la nuestra. La nariz es más similar a la de los reptiles y la boca aquí aparece grande porque el ser está muerto, también no tiene los músculos propios, el macetero para comer. Todos estos detalles serán presentados por los especialistas. Sin embargo, bueno, es solamente un anticipo. Ahora vamos a ver el trabajo que realizó nuestro compañero Antonio Torres para dar vida a este ser. No fue nada fácil, fue un trabajo que llevó varios meses. Consideramos que la única forma de hacerlo era copiar el cadáver. Aquí detenemos un momento, por favor. Como ven aquí ustedes, el cadáver ha sido copiado en su totalidad. Ahora se le va a agregar piel. Se le agrega la piel. Ahora tenemos la imagen de este ser. Ahora limpiamos la imagen. Y aquí podemos empezar a entender más por qué esta fotografía es tan extraordinaria. Como vemos, el tamaño de la cabeza, el volumen, ya hablarán de eso los expertos. Entonces, continuamos con la reconstrucción. La placa tampoco nosotros pudimos clarificarla. Ahora veamos la cara de este ser. Aquí nuevamente vemos esta imagen que se ha mantenido en secreto por todo este tiempo. Este es el rostro. Y a este rostro finalmente le vamos a dar vida para conocer el rostro de Roswell. Este es el rostro del ser como cuando hubiera tenido vida. Como vemos, no se trata de una equivocación, se trata de un ser diferente a nosotros. Resulta extraordinario, aparentemente ni siquiera es un mamífero, pero de eso hablarán las personas que tienen que hablar, que son los científicos. Conocerán en detalle cosas verdaderamente fantásticas. Debo decir que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses en México fue uno de los encargados de realizar este trabajo, de realizar el dictamen, y tendremos algunos expertos del más alto nivel que están verdaderamente sorprendidos y les contarán todo lo que hemos aprendido de este ser, que no son como nosotros, no comen como nosotros, no son iguales, no se mueven igual. Vamos a ir a un intermedio para regresar con la segunda parte, donde escucharemos a los expertos, también veremos la imagen holográfica de este ser, lo veremos moverse aquí en este escenario, en imagen holográfica, y también tendremos la conclusión que nos presentará el señor Richard Donald. Tenemos las imágenes también, adelante Beto, por favor, las imágenes ya más sofisticadas que pudo desarrollar Antonio.
del rostro, por favor. Bueno, esta es la figura que veremos en un momento más. Vean el tamaño de los brazos. Aquí tenemos ya con más claridad ese rostro, sus ojos, su boca. Evidentemente que esto no es un ser humano y esta imagen ha sido tomada directamente de la fotografía. Tenemos otra imagen más. Esto es lo más aproximado que tenemos de este ser y también del traje que vestía en ese momento. Es una interpretación nuestra, asumimos la responsabilidad. Todos los científicos que puedan ver estas imágenes en el mundo tienen la libertad de realizar sus propios análisis. Esto puede ser mostrado en los medios, se puede analizar, estamos sujetos a su juicio, no queremos imponer nuestras condiciones, simplemente estamos haciendo nuestro mejor intento por presentar lo que podría ser la evidencia más importante de todos los tiempos. Lo hacemos de una manera científica, profesional y consideramos muy cercana a la realidad. Muchas gracias. Vamos a una pausa de 15 minutos para que ustedes puedan estirar las piernas. La segunda parte no va a ser tan extensa, pero seguramente más interesante que la primera. Muchas gracias. Vámonos.